Tengo la Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En esta mañana quiero hablar sobre el único Dios que está siempre presente, el único Dios que no cambia de moda, el único Dios que no está de corriente por un momento, está como en el boom de las personas, sino aquel que siempre está presente. Vamos a elevar unas palabras de oración. Voy a orar por usted, querido amigo, querido hermano, para que a través de esta palabra Dios lo fortalezca, lo consuele y aumente nuestra fe. Señor Jesús, gracias esta mañana por el privilegio que me concedes de exponer tu palabra. Te pido, Señor, que estos cortos minutos que nos has de regalar de escuchar tu palabra bendita, Señor, llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, fortaleciéndonos, Señor, en la fe, creciendo en la fe, Señor, que cada día necesitamos para podernos acercar a ti. Amén y amén. Bueno, encontramos en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, varios detalles muy interesantes. El primero es que utiliza la frase alfa y omega. Estas dos palabras son la primera y la última palabra del alfabeto griego. En la época en la cual se escribe el libro de Apocalipsis, entre el año 96 y el año 105 aproximadamente, por el apóstol Juan, el último de los apóstoles que estuvo con vida. Y este hombre, que era influenciado por el idioma de su momento, el griego, toma, como tomaríamos nosotros aquí en Colombia, la A y la Z como la primera y la última palabra de nuestro alfabeto castellano. Este hombre toma la primera y la última del alfabeto griego y le adjudica este título, este apelativo a Dios: yo soy el alfa y la omega. Es más, en este texto él está trasladando la visión que tuvo, y el que hablaba era el propio Jesucristo, que se refirió de sí mismo en estas palabras hacia un hombre que entendía claramente qué quería decir alfa y omega. Y el Señor también dijo: soy el principio y soy el fin, que es como ratificando lo anterior, el primero y el último. Y dice que Él es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y me llama la atención muy especialmente que encontramos aquí tres tiempos en los cuales se conjuga todo tipo de idioma. En español nos han enseñado que existe el pasado, el presente y el futuro. Y vemos aquí conjugado en este corto versículo todos tres. Dice el que es, presente; el que era, habla de pasado; y el que ha de venir, habla de futuro. Allí se ven esas tres esferas del tiempo: pasado, presente y futuro. Lo glorioso es que el Señor, que en la lógica humana debería empezar diciendo el que era y el que es decir, primero el pasado y después el presente, como para conservar un orden lógico, cronológico y sucesivo, Él dice primero el que es decir, Dios en su mente siempre está todo presente. Bien dice la Biblia que nuestro Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Para Dios nadie está muerto, todos estamos vivos. La muerte se enseñorea de alguien y está muerto para nosotros, que no podemos verlo más, no podemos hablar más con Él, pero para Dios todo es un continuo presente. Ahora bien, enfatiza el que es y que era y que ha de venir. Y quisiera mencionar en esas tres esferas cómo es necesario
pasar por un proceso en cada una de estas esferas que Dios nos permite vivir. Lo primero, acerca del que era, hace referencia no al pasado en Dios como tal, sino a que nosotros los seres humanos, que sí tenemos un pasado, que sí recordamos con anhelo ciertas etapas o momentos de la vida anterior, a veces también tristemente nos toca recordar eventos dolorosos del pasado. Dios nos quiere decir con esto que Él está presente siempre, y que si hay alguna atadura del pasado que no nos deja avanzar en la vida espiritual, pues Él es Dios del pasado y Él puede cambiar todo también, porque Él tiene todo poder. Sobre el pasado, humanamente nosotros no podemos hacer nada. Bien lo dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9 verso 4, es mejor perro vivo que león muerto. Sin embargo, a pesar de que no podemos cambiar nuestro pasado, si alguien está atado por él, quiero decirle, querido amigo, querido hermano, que aquella herida del pasado, Dios también la puede sanar, porque Él es el que está siempre presente. Recordemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de que fueron liberados, de que tenían en sus manos ya la libertad, que andaban por el desierto, podrían coger el rumbo que quisieran, ellos olvidaron muy pronto lo que Jehová había hecho por ellos, y eran esclavos mentales. Cuando estaban presenciando las obras de Dios, vieron cómo convirtió la vara en serpiente, cómo convertía la piel sana en lepra y la volvía a sanar, cómo convirtió las aguas en sangre, las plagas de ranas, de piojos, de moscas, las pestes al ganado egipcio, la plaga de úlceras, el granizo mezclado con fuego, las langostas, las tinieblas, la muerte a los primogénitos egipcios, sea de animal u hombre, e incluso la nube de fuego que en la noche los calentaba, y en el día una nube que los mantenía fresquitos, ocultos de el sol incandescente. Sin embargo, cuando tuvieron una pequeña prueba, entonces salió a flote la esclavitud mental que tenía. Habiendo visto la obra de Dios tan grande, entonces se asustaron y expresaron con ingratitud que les era mejor haberse vuelto hacia Egipto, no haber salido, y empezaron a anhelar. En Números capítulo 11 verso 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada ve sino este maná nuestros ojos. Así que ellos eran esclavos mentalmente de un pasado que entre otro era bastante doloroso, un pasado en el cual ellos hasta se mentían a sí mismos, pues trabajaban 14, 16, 18 horas de esclavitud solo por la comida, y dicen aquí que se lo comían de balde. Claro que no, eso no era de balde ni regalado, era una tremenda esclavitud. Pero Dios, que es rico en misericordia, entonces aunque los veía atados del pasado, Dios seguía teniendo paciencia con ellos, para que ellos pudieran entender el propósito que Dios tenía, un propósito de hacerlos una nación santa, libre, un linaje escogido, un sacerdocio para Él. Así que Dios también lo podemos ver en la Biblia como el Dios del presente. No solo allí está en el pasado, sino que el Dios del presente. ¿Cómo lo vemos en esta etapa? En aquel que nos ayuda a tomar las decisiones en el día a día, en aquel que nos guarda en cada momento, aquel
que está a nuestro lado en los momentos de dificultad, dándonos aliento, dándonos esperanza. Nosotros sí podemos hacer algo por nuestro presente, claro que sí. Por el pasado no, pero por el presente sí. Pues aquí tomamos las decisiones, aquí decidimos con quién nos casamos, aquí podríamos decidir qué carrera estudiar. Todo eso lo podemos hacer, pero revisando lo que Dios ha hecho por nosotros en el presente, de lo que disfrutamos, nos damos cuenta en la Biblia. Por ejemplo, lo que nos dice Primera de Pedro 1:18, y es que Él, el Señor Jesucristo, nos ha librado de una vana manera de vivir. Dios no solo puede intervenir allí en tu pasado para sanarte de esas heridas que debes perdonar por tu propio bien, sino que también interviene en nuestro presente, librándonos de una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir que aprendimos por herencia de nuestros padres, el cual no tiene fundamento bíblico, el cual era tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, pero qué bueno entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el interés de Dios en que nazcamos de nuevo, ya no por la tradición, ya no por el legalismo, sino por la palabra de Dios. Además, otro regalo que Dios nos brinda y nos ha dado, un regalo poderoso en el presente, es hacernos salvos de la ignorancia. Jesús tenía compasión de la gente, dice la Biblia, y explica por qué tenía compasión. Dice que era porque los veía que eran como ovejas sin pastor. No tenían quien los condujera, no tenían quien los cuidara. Pensemos en la labor de un pastor de ovejas. El pastor es quien sale a explorar los campos, a mirar si la hierba que hay allí es apta para el consumo de sus ovejas. Sale a mirar allí las aguas, que también sean limpias, las prueba para evaluar su calidad, y después lleva las ovejas entonces para que puedan comer. Allí en Israel no había un buen pastor que estuviese guiando a las ovejas de Dios, al pueblo de Israel. Por eso el Señor, al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor, los vio desamparados, confundidos, porque no eran guiados por la ley de Dios, sino por mandamientos de hombre. Cuando una oveja va sin pastor se extravía, se va por cualquier camino, se le pegan las garrapatas, se le pegan los animales porque no hay quien la esté limpiando, no tiene quien cuando se cae le sobe sus patas, quien le eche ungüentos. Si tiene alguna piquiña, alguna pulga por ejemplo, pues esto la desespera y no tiene quien pueda librarla de ese dolor. Si pasa por un lugar tenebroso donde seguramente habrán depredadores, nadie podrá salvarla. Eso es una oveja sin pastor. Y así estaba la condición del ser humano cuando Jesucristo vino a la tierra, sin un pastor. Las ovejas sin pastor. Por eso cada uno se desvió por su camino, hicieron lo que bien les pareció. Pero qué bueno cuando entendemos que Dios interviene en nuestro presente para hacernos salvos de la ignorancia también. También en nuestro presente el Señor nos ha hecho salvos del poder del pecado. No que estemos inmunizados a Él, no, claro que no. No podemos bajar la guardia y descuidarnos, pero sí es cierto que antes eso que para nosotros era imposible dejar cuando conocimos al Señor fue fácil. Incluso nosotros no lo dejamos, sino que poco a poco Dios fue haciendo una obra en nosotros hasta que eso que antes nos gustaba ya se nos volvió molesto, se nos volvió un motivo de vergüenza, se nos volvió un motivo de desagrado y un motivo más para agradecerle a Dios el habernos hecho salvos del poder del pecado que tiene esclavizado al ser humano. Y por último, miremos la tercera esfera del tiempo, el futuro. Entonces que era, dice la Biblia también que es el mismo que ha de venir, y ha de venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y en el futuro
vemos que Dios también ha intervenido para con nosotros, predestinando Él, no a las personas que han de ser salvas, porque cada uno tiene la posibilidad de escoger si desea aceptar o no el regalo de la salvación, pero Él sí ha predestinado es el futuro de aquellos que le obedecen. El Señor ha destinado que seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire y estar siempre con Él, con un propósito, entre muchos propósitos. Veremos al Señor cara a cara, tal cual como Él es, según dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y por otra parte, en el futuro, el Señor nos ha hecho salvos de la ira venidera. Romanos capítulo 5, verso 9 describe que el mundo estará en dificultad, estará en grande tribulación, pero qué bueno poder entender que esto no es para la iglesia. Dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira venidera, querido amigo y hermano, la gran tribulación que vendrá para este mundo que no ha querido aceptar a Dios, pero que para nosotros, los que lo hemos aceptado, y la invitación está para ti, seremos salvos de esta ira venidera, porque el Señor vendrá por su iglesia muy pronto, para evitarle este dolor que traspasará el corazón de aquellos que no le han querido aceptar como su Redentor. Allí miramos entonces cómo Dios actúa en esas tres esferas de nuestro tiempo. Para Dios no hay límite de nada, para Él todos están vivos, para Él es lo mismo de día, de noche, nada está oculto a sus ojos. Pero allí en tu pasado, Dios puede hacer una obra, porque la Biblia lo llama que Él es el que era. En tu presente, Dios puede hacer una obra, porque la Biblia lo denomina el que es, el que está presente. Y en tu futuro, quiero decirte, amigo, que tu futuro está asegurado si lo colocas en las manos de Dios, porque Él es el que ha de venir. Bien, en esta mañana hasta aquí nos ha llegado el tiempo, pero gracias a Dios por su bendita palabra, querido amigo, y te invitamos a que le des a Jesús el primer lugar en tu vida, le permitas que Él controle tu vida de principio a fin, y podrás encontrar el verdadero reposo. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.